Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Damaris Hadaya Pasacalta. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia sobre mi postura respecto a si fue beneficioso o no la reforma agraria desde un punto político, económico o social. A finales de la década de 1960, el Perú arrastraba una profunda crisis estructural, caracterizada por la concentración de la tierra y la marginación de los pobladores de las zonas rurales. La reforma agraria de 1960 interrumpió la promesa del cambio, que está realizada bajo una premisa de la tierra es de quien la trabaja. A décadas de su ampliación, el balance de este suceso sigue polarizando a historiadores tal y como economistas. Frente a este debate, sostengo que la reforma agraria tuvo un impacto de ambiente. Desde el aspecto político fue muy beneficiosa, ya que desde una perspectiva política la reforma agraria fue beneficiosa y fundamental para la democratización del país. Antes de 1969, el Perú estaba dominado por una oligarquía terrateniente que se llamaba el gamonalismo, que concentraba el poder económico, político, manteniendo a millones de campesinos en una condición de servidumbre y sin derechos ciudadanos. El Estado rompió definitivamente la espina dorsal del poder oligárquico. Esto permitió a la integración de la población rural a mapas políticos desde el país, otorgándole una voz y una ciudadanía históricamente que se les había negado. Pero así como todo su lado beneficioso, también tuvo sus perjuicios, ya que fue una medida impuesta de manera vertical, con una dictadura militar, lo que significó la vulnerabilización de derechos de propiedad privada y la censura de medios de comunicación para evitar la oposición políticamente centralizados de las decisiones agrarias y burócratas del Estado en lugar de unos propios productores. Desde un punto de vista económico, apoyó al acceso de la propiedad agraria, rompiendo el monopolio de la tierra, y se intentó diversificar la economía rural y dirigir las ganancias hacia la industrialización del país. Y esto aumentó por último, pero más se quedó en papel. Pero desde este punto nos percatamos de que claramente fue más perjudicial, ya que la transferencia de las tierras no se dio de forma colectiva y eficiente, ni se tecnificó el agro. El gobierno entregó las haciendas cooperativas, el CAS y el SAID, dirigidas por el Estado, por administradores sin experiencia empresariales, ni conocimientos técnicos. Esto destruyó la economía a escalas de las haciendas más productivas como el azúcar, el algodón o las costas de producción agrícola. Desde un punto de vista social, nos percatamos de que también tiene sus sectores beneficiosos, como por ejemplo que fue un acto de justicia social e histórica que terminó con el sistema de explotación semifeudal, como el llanoconaje, a donde el campesino trabajaba gratis en tierras del patrón a cambio de unas parcelas minúsculas. Se le dio una ciudadanía real, dignidad e inclusión social a millones de peruanos andinos que habían sido invisibilizados. Todo ello creó un lema que es conocido desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo, campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Eso es uno de los lemas más conocidos de ese entonces. Eso también trajo situaciones perjudiciales, como por ejemplo, la adquisición de tierras en el centro de las reformas fue casi exclusiva a los jefes de la familia, que en este caso son los hombres, excluyendo masivamente a las mujeres campesinas de las propiedades. Además, el modelo inicial no entregó parcelas individuales, sino colectivas y cooperativas, lo que generó tensión interna y disputas entre las mismas comunidades. Esto nos lleva como conclusión de que la reforma agraria benefició en el sentido social y en el sentido político, pero en el sentido económico fue todo un fracaso, ya que reivindicó al campesino como ciudadano y rompió una estructura injusta, pero la define como una ejecución económica, sumió al campo en una crisis de productividad que tardó décadas en recuperarse. Esta reforma agraria funcionó como un motor de justicia social y quiebra de políticos necesario, pero se ejecutó con una ceguera económica, que terminó como una condena al propio agro peruano. A décadas del atraso, no fue sino hasta la década de 1990, con la liberación del mercado de las tierras y el auge de la modernización de la agroexportación, que este campo peruano se recuperó sin dinamismo económico, aunque bajo un modelo completamente distinto a lo que pensábamos.